Cambiamos completamente de tono. 13 exmiembros del ejército fueron condenados por la Corte de Apelaciones de San Miguel a penas de entre 5 y 15 años de cárcel por el delito de homicidio calificado de 38 campesinos de Paine, hecho ocurrido en los primeros días de la dictadura de Pinochet. Para hablar del tema nos acompaña Luciano Fuyú, abogado querellante en esta causa. Abogado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo le va? Abogado, A sus 47 órdenes. años han pasado de estos hechos tan horribles, 38 ciudadanos que murieron a manos de la dictadura, harto tiempo, ¿ah? Lo decía la misma representante de asociaciones de derechos humanos, 47 años, mucho tiempo, ¿no? Así es, mucho tiempo y mucha gente. Eh, Tenemos 38 víctimas en esa causa que se está relatando, pero la verdad es que en la zona de Paine son del orden de 70 las víctimas en distintos episodios. Paine es la zona más afectada desde el punto de vista de la represión en la relación víctima-población. Y esto tiene que ver con una cultura, pocos días después del golpe, entre las fuerzas militares que fueron informadas por agricultores y transportistas de la zona, y en donde fueron con nombre y apellidos conquistados en mano a detener y posteriormente fusilar y posteriormente hacer desaparecer a más de una treintena, 38 más campesinos indefensos, sin posibilidad alguna, y que estaban todos involucrados con el proceso de reforma agraria. Entonces, hay que decir las cosas como son. Eso es lo que ocurrió en Paine, y después de 47 años hemos logrado establecer lo que parece una cosa bien surrealista después de 3 años, la verdad final, o casi la verdad final, porque tampoco están todos los que participaron, pero finalmente están ahí 13 uniformados, jóvenes a la época, que actuaron por órdenes y que fueron apoyados por civiles. Entonces, tenemos penas altas, las penas son solicitadas y concedidas como prisión perpetua, pero que la Corte de San Miguel aplicó algunos beneficios y rebajó a 15 años, 10, Abogado. 5, como usted dice. Sí, justamente de acuerdo a lo que usted dice, se pedían cadenas perpetuas. También la crítica venía de Lorena Pizarro, también presidenta de la Asociación de Derechos Humanos, que dice que pocas veces se consiguen cadenas perpetuas en casos como este. ¿Por qué la justicia al final termina resolviendo de esta manera? Para que nos pueda explicar a nosotros. Bueno, eso habría que preguntárselo de mejor manera a los jueces, Ya. pero la verdad es que está dentro del ámbito de la facultad de los jueces poder conceder o no lo que piden las partes. Ahora, quiero decir que en primera instancia la ministra Cifuentes efectivamente concedió y otorgó esas penalidades, pero por voto dividido en la Corte de San Miguel se rebajó aquello, digamos, a penas igualmente altas, porque estamos pensando que todos los condenados hoy por hoy son gente de 67, 70 ¿Están años, todos digamos, vivos, abogado? ¿Cómo, perdón? ¿Están todos vivos? Sí, hasta donde sabemos, sí. Hay uno que falleció o dos que fallecieron en el transcurso de la tramitación. Que créame, sin una tramitación tan ardua, porque se comprenderá, aunque saque de los 47 años, los 17 años de dictadura, que bueno, poco o nada se pudo hacer en esta materia, por supuesto, pero aquí hubo 30 años también en democracia, que con todo el voluntarismo de las autoridades hubo mucha, no de negación de justicia por los tribunales, sino que de negación de cooperación por las instituciones. Pero finalmente hemos llegado hoy. Estamos en una situación en que las víctimas, que yo represento particularmente ahí a la familia de don Andrés Pereira, padre de Pamela Pereira, una Abogada de emblemática derechos humanos, sí. abogada que ofrendó su vida personal particular, digamos, en defensa de esta causa y la búsqueda de su padre, pero hoy día ya retirada, como al igual que todos sus hermanos.
todos sus hermanos, toda la familia Pereira Fernández, eran veinteañeros a la época de la desaparición del padre. Hoy día están todos jubilados. ¿Abogado? Y bueno, ya sé. Sí. ¿Cuáles son las principales dificultades, usted lo mencionaba un poco al pasar, que se encuentran para encontrar justicia, para buscar la justicia, para que se dictamine justicia en casos tan horribles como este? Usted lo ha dicho, han pasado 30 años desde que cayó la dictadura. 30 años en que se puede haber avanzado mucho. ¿Es la misma falta de cooperación del ejército, los mismos acusados? Porque muchas veces también desde los mismos círculos cercanos de estos acusados muchas veces se dice, ellos respondieron órdenes, ellos al final no actuaban de mutuo propio. Sí, mira, es muy válida, es muy interesante tu pregunta, porque la verdad es que aquí hay una mixtura. Es decir, los mandos militares de la época de dictadura en relación a estos temas no tienen nada que ver con los actuales, en estas materias, en materia de derechos humanos. Se han tratado de perfeccionar, he sido testigo de los avances que han experimentado. Tenemos pendiente la reforma en Carabineros, que es una cosa muy importante, pero la verdad es que de cara al futuro personal y a veces institucional, ha habido mucha resistencia, porque yo entiendo, digamos, no la justifico en absoluto, por supuesto que no, pero ha habido mucha resistencia a asumir responsabilidades en algo que a la luz de los acontecimientos históricos, reales y del tiempo, es demencial. Si esto es imposible, o sea, no es imposible, fue posible, efectivamente, hacer esta reflexión donde tenemos hoy día, ¿vale? Tenemos 41 víctimas calificadas de violación de derechos humanos. 3.000 y tantas en la Comisión Regi, más de 25.000, 28.000 y más también en prisión política y tortura. Y sumadas con otras, tenemos 41 víctimas calificadas que no son todas las víctimas. Entonces usted comprenderá, y el país tiene que entender, que es muy difícil para las instituciones asumir esto, aun cuando el día al día debiera hacerse, porque hay mucho más espacio para el reencuentro. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas tienen necesariamente, digamos, que superar esta hipoteca social que tienen efectivamente con la sociedad, y hay mucha gente, hay mucho voluntarismo, incluido las propias agrupaciones y las agrupaciones. Entiéndame, las agrupaciones y los familiares lo único que quieren es saber que al final del día, después de 40 años y más, es dónde dejaron a sus víctimas. Porque se sabe dónde la detuvieron, se sabe dónde la llevaron, se sabe en gran parte qué es lo que le hicieron, pero no se sabe dónde la arrojaron. Al mar, los cráteres de los volcanes, claro. Pero el duelo es una situación de toda sociedad en el mundo y de toda persona humana. Eso es lo que más se persigue. Y con eso responsabilidades, claro, ciertamente. Y reparaciones. Porque las reparaciones que tienen que venir de cargo del Estado, porque toda esta gente, en su gran mayoría, a pesar de que quedan civiles afuera, hasta aquí, son funcionarios públicos. Y es el Estado que a través de sus agentes o funcionarios ha cometido estos crímenes. Es absurdo, es brutal. ¿Cómo usted saca a campesinos de sus aposentos modestos, sencillos, sin explicación ninguna, una semana después del golpe militar, sin haber causa relación, y los lleva arriba de un camión conducido por civiles a una cuesta y los fusila? Y después, como decíamos con mi amigo y colega que hemos llevado esta causa, él principalmente, Nelson Cautoto, después ¿qué hacen después? Después de todo eso, porque el pelotón de fusileros eran muchachos que estaban haciendo la conscripción, 18, 20 años, y usted lo obliga a poner frente a 20 personas que la iluminan para que los fusilen. Esos muchachos que hoy día deben tener 70 años, y le aseguro que se les tiene que haber dado vuelta a la vida, a esos muchachos en esa ocasión se los llevaron a recintos gastronómicos de la zona y le hicieron asado con cordero y vino, en fin, qué sé yo,
para amortiguar el episodio. Entonces lo que estamos hablando es de una tragedia colectiva. Primero que nada, de las víctimas. En segundo lugar, de la sociedad chilena. En tercer lugar, de las instituciones, porque yo lo aseguro que hay miembros de esas instituciones que nunca habrían permitido una cosa así. No hubieran sabido. Lo delicado es que cuando lo supieron también lo callaron. Sí, es estremecedor las barbarias que ocurrieron en algún minuto en nuestro país. A ver, usted lo mencionaba al pasar al principio de la entrevista. Paine. ¿Por qué Paine? ¿Por qué en Paine se concentra tantas violaciones de los derechos humanos, tanta represión respecto a la cantidad de población? Ahí, obviamente, aquí, usted, dentro del rato, aquí hay colaboración de población civil que entrega a estos ciudadanos prácticamente. ¿Por qué Paine? ¿Por qué Paine? Es muy importante y es muy fácil la respuesta. Disculpadme, porque me gustaría encontrar con más complejidades, pero eso ya lo resolvimos. Paine porque es una zona en que la reforma agraria, impulsada por el presidente Frei Montalva y desarrollada muy importantemente por el presidente Allende, es una zona en donde habían grandes territorios, fundos, en fin, cercanas a Santiago, y en donde efectivamente la necesidad y la pobreza era misérrima, y de tal manera que caló hondo y se produjo efectivamente tomas. Y hubo muchas tomas, varias tomas por parte del campesinado para promover su derecho al dominio de la tierra y en función de la esperanza que estaba entregando el gobierno en ese momento al presidente. Y esas tierras pertenecían, a donde se hicieron asentamientos, pertenecían aparte de los agricultores que formaron parte, digamos, de esta cooperación. Sí. Fueron ellos los que entregaron los nombres y apellidos vigentes de estos asentamientos a las fuerzas militares. Las fuerzas militares no tenían noticia, o sea, tenían noticia probablemente del contexto, pero no tenían noticia de quién era quién respecto a estos temas. Entonces la entregaron, y esta gente llegó con listado en mano a buscar a personas ciertas y detenidas. Esa es la razón. Y apoyado por Chaporte. Sí, abogado Luciano Fuyú, querellante en esta causa, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, siempre es tan importante después de lo que vimos como país, nunca olvidar la memoria. Abogado Luciano Fuyú, muchas gracias. ¿Usted me permite 30 segundos? Sí. Mire, solamente para decir, estos temas parecen temas distintos en relación a todo lo que estamos viviendo, el COVID, coronavirus, todo lo demás. Pero este país no se construye no tenemos futuro sin ayer, no tenemos mañana sin ayer. Y esto hay que cerrarlo, y hay que hacer justicia y cerrar con la justicia. Muchas gracias. Abogado, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.